a las personas que tenemos al lado, para ver nuestra sexualidad, para ver nuestro amor, y todo eso confluye para mermar nuestra calidad de vida. Luego podríamos poner el acento a qué es una discapacidad y quién puede disfrutar más o menos del sexo en ese sentido, por lo que me quedo con esa reflexión que ha hecho en el día de hoy. Y bueno, pues parece que es una mañana en la que tenemos un conocimiento nuevo, diferente, de la mano de esta periodista y psicóloga. Bien, pues después de esta interesante y humana entrevista, vamos a escuchar unos buenos mensajes comerciales, unos buenos consejos de nuestros amigos comerciantes, y a la vuelta la segunda parte de la edición correspondiente a este miércoles de amor y sexo. Y volvemos de la publicidad para hablar con este profesor en psicología de la Universidad María Cristina, llamado Marcelo Méndez Facúndez, y que nos va a hablar sobre psicología y religión, un tema de máximo interés. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Sergio, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todo bien. En esta mañana de miércoles que parece despertarnos en este momento. Queríamos preguntarte, tenemos mucho interés, ¿por qué la psicología se interesa por la religión? Bueno, yo creo que la psicología está en constante movimiento en el interés del sujeto, del comportamiento, de la producción humana, de lo que el hombre hace en la cultura, y la religión es un elemento más, ¿no?, que hace parte de este universo humano, ¿no?, de estos elementos que nos rodean y que nos permiten vivir y vivir mejor, ¿no? Entonces la religión pues nos interesa en ese sentido porque es parte del ser humano, ¿no?, del comportamiento humano. La religión y los textos de esta índole han dado mucho conocimiento. Quizás eran los primeros que comenzaron a pensar lo que era el humano, lo que era la persona a lo largo de los siglos. Sin duda, o sea, mismamente en la Biblia ya vemos un código comportamental, una observación del comportamiento del sujeto. Luego, todos, si pensamos desde un punto de vista más amplio, ¿no?, todos los textos sagrados de alguna manera es un tratado acerca del comportamiento humano, ¿no?, y de cómo el ser humano se tiene que convertir en sujeto, ¿no?, cómo el ser humano se puede sujetar, ¿no?, en esta dinámica de la vida, ¿no? Entonces la religión está muy cerca, ¿no?, de la psicología, aunque desde lo académico creemos que está muy lejos, ¿no?, quizás por la influencia de los estudios que hemos tenido en psicología durante mucho tiempo, ¿no?, en sociología también, que han dado un tinte a la religión quizás desde un punto de vista más patológico, más alienante. Pero si rascamos un poco más y vamos más allá de estos textos, podemos ver que la psicología y la religión están mucho más cerca de lo que parece. Podría ser que desde la psicología, lo científico, diga, no, esto es religión, esto no tiene que ver con el humano, esto no es académico, ¿no? Cuando lo que tú nos dices es, si buscamos un poco más, nos damos cuenta de que habla del humano. Saramago decía, se me ocurrió mientras que te escuchaba, que la Biblia es un manual de malas prácticas. Si uno quiere aprender algo negativo, que lea la Biblia, ya verá todas las hazañas, asesinatos, odios y envidias. Bueno, quizás como la vida misma, no lo sé. Claro, no, pero fíjate, yo me encanta Saramago, pero en estoy en completo desacuerdo con él, porque yo creo que es un manual de lo humano, ¿no? Malas y buenas prácticas.
sí que es verdad que ya la historia ya empieza mal. Caín mata a Abel, se expulsan a Adán y Eva del paraíso y todas estas cosas que has visto como algo malo, ¿no? La envidia, pero eso es humano, ¿no? Y esto es parte de nosotros, y leer esto y aprender de esto quizás nos permita no hacerlo. Entonces no creo que sea un manual de modelo malo, ¿no? O sea, quizás ver determinados conflictos nos permita tener distancia y perspectiva, ¿no? Y aprender con eso. Y aparte hay otras cosas, ¿no? Hay la historia de David y Jonatas, que es una historia preciosa, y la historia, bueno, están las cartas de Pablo, o sea que realmente hay mucho más que malas praxis, ¿no? Marcelo, ¿y qué temas te interesan dentro de esta disciplina? A mí lo que últimamente me tiene ocupado es el tema de las curas, ¿no? Milagrosas, los procesos de conversión, y en qué medida la religión ayuda en el afrontamiento, ¿no? de la ansiedad y el estrés, ¿no? Es una línea de investigación que se está haciendo en muchas universidades, ¿no? De intentar ver en qué medida la religión es un elemento que ayuda a vivir, ¿no? Y en qué medida ayuda a que las personas tengan mejor salud, ¿no? Entendiendo como salud, cuidado, ¿no? Porque si nos remontamos a la palabra cura, cura en latín significa cuidarse, ¿no? Entonces, cuando uno se cura es porque ha aprendido a cuidarse de sí mismo, ¿no? Entonces, la religión quizás tenga un papel importante en esto, ¿no? Del cuidado, ¿no? De que uno aprende de alguna manera dentro de determinadas religiones, de determinadas prácticas religiosas, a cuidarse, ¿no? De otra manera, ¿no? Por ejemplo, en el budismo podemos ver pues toda la cuestión de la meditación, de la respiración. En las religiones protestantes más contemporáneas, pues toda la cuestión de los hábitos de salud. Bueno, hay muchas religiones que tienen mucho que decir acerca de cómo cuidarse, ¿no? O sea, traduciendo al lenguaje científico, de cómo curarse, ¿no? Entonces, ¿no estarás de acuerdo en esa frase de Marx, que creo recordar, que decía: la religión es el opio del pueblo? No, para nada. Para nada. Creo que, bueno, hay determinadas religiones que sí tienen un tono alienante, que no permite, ¿no? Que el sujeto esté en conexión con la realidad, le aísla, ¿no? de la red social, pero quizás mi visión es un poco más optimista, ¿no? O sea, quizás mi foco, ¿no? Mi mirada es más hacia esta parte de la religión que ayuda, ¿no? A las personas a vivir, ¿no? Porque quizás esto es el foco de la psicología contemporánea, ¿no? De mirar lo positivo, de mirar lo que nos ayuda, y intentar crecer con esto y construir con esto, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve pensar que es un instrumento alienador? Bueno, sirve como una reflexión, pero si nosotros ahora lo que queremos hacer es instrumentalizar la cultura para transformarla en elementos que nos ayude y nos permita hacer psicología de una manera más optimista, yo creo que esta frase no nos sirve. No serviría. Por lo tanto... Respecto a Marx, claro, voy a hablar de Marx, ¿no? La religión ayudaría, ¿no? En el desarrollo psíquico. ¿Pero hay consenso en esto, o es la valoración que tú has hecho? No, para nada, no hay consenso. No hay consenso. A ver, pues cuéntanos. Como nada en psicología, ¿no? Y fíjate, las propias orientaciones psicológicas funcionan como una especie de religión, ¿no? Están los psicoanalistas peleándose con los conductistas peleándose con los cognitivistas peleándose con los psicoanalistas, como que hay un discurso casi religioso, ¿no? En todo esto de la psicología, ¿no? Decir, yo tengo la verdad y la verdad es esta, y solo se actúa desde esta verdad, ¿no? Y imagínate si nosotros estamos todavía con este pensamiento tan pequeño, ¿no? ¿Cómo pensar que hay un consenso acerca de lo religioso? Para nada, no hay consenso. Yo puedo hablar desde donde yo pienso, desde donde yo me intereso, pero realmente para nada no hay consenso en eso. Los estudios que hacéis desde las universidades, ¿en qué consisten? ¿Qué tipo de estudios son para ver si la religión ayuda o al contrario al ser humano?
Bueno, depende un poco de los centros de investigación. Por ejemplo, en Estados Unidos son mucho más experimentalistas, entonces trabajan con escalas que miden actitud religiosa, escalas que miden estrategias de afrontamiento aprendidas dentro de la religión para manejarse mejor dentro del estrés. Aquí en España quizás las investigaciones que tenemos son un poco más de corte cualitativo, donde se intenta pensar desde la antropología, de la etnología. Por ejemplo, hay un estudio muy interesante en la Universidad de Sevilla, si no me equivoco, de una antropóloga que trabaja las religiones pentecostales en el proceso de integración de la cultura gitana, de los inmigrantes. La Universidad de Barcelona también tiene estudios con estas apreciaciones. Entonces, bueno, depende, ¿no? Depende un poco, ¿no? Pero es porque todavía es una línea de investigación muy pequeñita, ¿no? No estamos hablando de una línea de investigación que tenga mucho espacio, ¿no? Todavía. La religión siempre ha sido un espejo desde el que mirar el amor, la sexualidad. Después los sacerdotes hablan mucho de estos temas basados en ese libro sagrado, si nos refiriésemos a la religión que más conocemos, la cristiana. ¿Por qué se habla tanto de sexualidad y de amor en la Biblia? Bueno, porque nosotros estamos constituidos de esto, ¿no? O sea, y negar esto quizás sería un mal entendimiento, ¿no? de lo que es el propio cristianismo, ¿no? Porque el cristianismo, hombre, si pensamos la sexualidad desde una postura más freudiana, que no es genitalidad, sino es la relación con el otro, si pensamos el amor desde una perspectiva más amplia, ¿no? Que solo el amor entre un hombre y una mujer, pensar en el amor como meta y objetivo para alcanzar la felicidad, eso sin duda es la base del cristianismo, ¿no? Lo que pasa es que realmente lo que teníamos que pensar es que el interés de la Biblia, cuando habla de sexualidad y amor, es el interés de lo humano, ¿no? De lo más básico, ¿no? De la dinámica humana, ¿no? En algunos casos escuchábamos, antes de despedirnos, que podría ser un delirio lo religioso. Es decir, podría ser un gran delirio. Me imagino que con esta afirmación no estarás de acuerdo. Para nada, porque el delirio está en el discurso religioso, está en el discurso corriente, está en la política, está presente en muchos discursos, ¿no? El delirio está presente en el arte y está presente en todo el discurso, ¿no? En todos los tipos de discurso, no solo en el discurso religioso, ¿no? Entonces, categorizar el discurso religioso como delirio sería reducir demasiado, pero no negando que eso está presente, pero está presente en el discurso religioso y en todos los tipos de discurso, ¿no? Uh-huh. Muy bien, pues somos más sabios después de haber hablado contigo. Nos ha gustado mucho el poder charlar y conversar, y estás invitado a nuestro programa cuando tú gustes. Muchas gracias, Sergio. Pues estamos en contacto. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Una interesante charla sobre religión, que tú bien sabes también como psicólogo, Sergio, que ha influido y todavía sigue influyendo bastante en el ser humano. La religión influye e influirá. Es el querer averiguar, el querer saber, el preguntarse sobre temas trascendentales como puede ser la muerte, el amor o el sexo. La religión nos salva de pensar la sexualidad y de pensar la muerte, porque ya está resuelto. Si te metes dentro del sistema de creencias, está resuelto. Entonces, el ser humano, cuando hay algo que se lo dan resuelto, descansa, y es una forma de encontrar ese descanso, y es un camino para muchas personas, para muchos de nosotros. Hay otros caminos también por despejar y por averiguar. La religión es un tema muy muy interesante, y como muy bien ha dicho Marcelo Méndez Facúndez, tiene que ver con lo humano, con nosotros, con
averiguar, y además cómo puede ayudarnos. En muchos casos el sistema de creencias que podemos tener, o ese pensar que se puede, o ese vislumbrar una salida o el encontrarle un sentido, la religión nos lo consolida, hace que podamos tener ese sentido. Por lo tanto, la religión siempre sería, si lo vemos de esa forma, algo positivo, algo que puede